Buenas noches, queridos amigas, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En este jueves estamos en otro programa, en otro diálogo sobre un tema interesantísimo vinculado a la educación. Esta noche vamos a conversar sobre la educación y la novela histórica, más precisamente El Ángel y su sombra. Educación y novela histórica. Y la historia y la literatura se combinan en la novela histórica, por supuesto, en las leyendas, quizás esa es una de la base más conocida y desde pequeños estamos vinculados a ella, y por supuesto en el cine, en muchísimas películas. ¿De qué manera la novela histórica aporta a la educación? Esa es quizás una pregunta interesante que puede tener muchas aristas, muchos puntos de desarrollo. Pero esta y otras se contestarán esta noche en este diálogo con el doctor Pablo Escandón, directo amigo y colega de aquí de la Universidad Andina. Es docente del área de educación, de comunicación, perdón. En este diálogo sobre su última novela, El Ángel y su sombra. Ese es el título de su última novela, una novela histórica. Esta será lanzada el próximo jueves 9 de mayo a las 18 horas en Mr. Books en El Jardín. Están todos cordialmente invitados al lanzamiento de la novela de Pablo, un evento sin duda muy importante, muy interesante. ¿Quién es Pablo Escandón Montenegro? Es licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid y Diario El País. Es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluña en Barcelona. Es doctor en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, parece, ¿verdad? Sí, muy bien, qué gusto, Pablo, tenerte aquí en Rompe el Muro, y qué gusto iniciar este diálogo sobre una novela que parece que tiene mucho de misterio, de pasión, de historia, de riqueza, de aprendizaje, por supuesto. Y pues entraríamos desde esta articulación de la novela histórica y la vinculación con la educación, y después nos centramos en eso, en la novela en que Giovanni Tapia hace una serie de cosas, queridos amigos, que vamos a hablarlos esta noche. ¿Quién es Giovanni Tapia? Ya veremos. ¿Qué es la novela histórica, Pablo? Bueno, Cuéntanos. muchísimas gracias. Buenas noches a todos quienes nos escuchan por Radio Voz Andina Internacional, esta radio universitaria de la Universidad Andina. ¿Qué es la novela histórica? Toda novela es histórica, principalmente. ¿Por qué? Porque te cuenta una historia. Ojo. Y esa historia debe estar contextualizada en un elemento o con un elemento que sea verosímil. Entonces vamos trabajando historia, verosimilitud, y ahí tenemos varios elementos también que tienen mucha relación con la veracidad histórica, que algunos historiadores siempre dicen, no, esa novela no tiene nada que ver con lo que pasó. Y realmente no tiene por qué tener completa relación con los sucesos históricos. El suceso o el momento histórico es solamente el contexto en el que se debe desarrollar la historia. No debemos contar nuevamente el periodo histórico o querer transformar la perspectiva histórica o la relación historia, sociedad, desarrollo, economía con la historia que se cuenta. Sí, entonces eso sí es un elemento que yo he aprendido como lector de novela histórica por muchos años, que el momento en que lees una historia que te repite lo que dice algún historiador o algún libro de texto sobre historia, esa ya no es una novela, se convierte en un pequeño panfleto que además carece de voz narrativa, porque estás utilizando la voz narrativa de ese autor histórico.
Es como que quisiéramos hacer algo sobre los bandidos y tomo la voz del libro de los bandidos de Hobsbawm. O sea, ahí está Hobsbawm, él me está contando, pero no es el bandido, la esencia del bandido histórico, como lo que sí es, por ejemplo, un bandido histórico que tiene mucha relación con el libro de Hobsbawm, que es de Nahum Briones, ¿no es cierto? En Polvo y Ceniza. Polvo y Ceniza puede ser una novela histórica. ¿Por qué? Porque es la historia de un bandolero famosísimo y además es una novela riquísima. Existió, evidentemente, Claro, ¿no? claro, entonces... Briones, Pajaritos. Claro, trabajamos Chivo. con esos personajes históricos que la historia nos cuenta solo un suceso, una perspectiva. Y lo importante de la novela es desentrañar esos aspectos humanos de los personajes, tanto reales como los ficticios. Pero es interesante lo que planteas. Primero, un poco de lo que manifiestas. Hay verosimilitud, clave. De lo contrario, ficción pura y dura como Star Wars de George Lucas, pues de un planeta ignoto y tal. No, aquí hay verosimilitud. Pero segundo, tú manifiestas que no debemos contextualizar el entorno. ¿Cómo? Entonces eso es un trabajo como más fino para ubicar al lector en un contexto. Digamos, qué sé yo, Claudio de Graves, famosa. El contexto de la Roma imperial en decadencia, pues es necesario, porque no es lo mismo que el contexto de la Roma de la época de Pompeyo, digamos, ¿no es cierto? No, claro, el contexto es necesario, es importantísimo. Lo que no hay que repetir son los hechos y contarlos tal como los contó el historiador. Entonces, aquí lo importante es, dentro de este contexto que nos está presentando la historia, ¿qué es lo que yo puedo contar de manera diferente? Otra perspectiva u otras perspectivas que vayan sumando a manera de coro que la historia no la ha visto. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, ahí hay una novela que a mucha gente no le gusta, a mí personalmente sí me gusta, que es El general en su laberinto, de García Márquez, ¿no es cierto? Que es el periodo final de Libertador, cuando va y muere en Santa Marta, ¿no es cierto? Es una novela que tiene relación de la historia verídica de su viaje hasta Santa Marta, cuando ya es destituido, está enfermo, ¿no es cierto? Y le dan el salvoconducto para que se vaya. Está frustrado, deprimido, emocionalmente destrozado. Exacto, entonces es una bajada por el río Magdalena, que además ahí está la simbología que no te cuenta la historia. O sea, ¿cuál es la importancia del río Magdalena para Colombia y cómo es el descenso de Bolívar hasta Santa Marta? Podría haber sido Barranquilla, donde realmente desemboca el río, ¿no es cierto? Pero está en Santa Marta, que ya va a tomar una embarcación. Pero ahí tienes el descenso real de el Libertador, como ese ser de carne y hueso, que incluso se muestra más vulnerable de todo lo que nos cuentan las proezas y las hazañas históricas. Ahí vemos realmente a un ser humano físicamente derruido y moralmente también abatido. Entonces ahí está la novela y la historia que no nos cuentan. Y ahí está la historia, esas vinculaciones entre el hecho real, la psicología del personaje y la fantasía del autor, mirando a ese personaje, cómo yo vería a ese personaje en acción. Claro, porque uno de los elementos riquísimos, y eso es lo que Borges nos dice, ¿no es cierto?, cuando habla de los personajes. Tiene una conferencia lindísima sobre Mi amigo el Quijote. Tiene la conferencia Borges y dice, entramos a las novelas fundamentalmente por los personajes. Entonces dice, un personaje tiene que emocionarme. Yo tengo que tener un vínculo afectivo de amor o de odio con ese personaje. Y por eso es que sigo en la narración. En este caso, Borges habla del Quijote. En este caso del general en su laberinto, es ese personaje tan afamado que es Bolívar, y luego nos presentan de otra manera. Ya no es el gran amante,
Ya no es el gran libertador, ya no es el gran político, es el ser humano que se está debatiendo entre la vida y la muerte por una enfermedad. Algo tan, eh, tan sencillo, entre comillas, que lo podemos tener todos los seres humanos. Caer enfermos y nos acaece la muerte, ¿no es cierto? Entonces nos acontece la muerte. Entonces de esa manera todos somos iguales. Y ahí está el fundamento de la novela con el personaje, pero haciéndolo más cercano a nosotros. Todos, sí, en efecto, ¿no? Lo que el gran general y el humilde, qué sé yo, mendigo, todos juntos en ese momento final. El Claro, acercamiento, ¿no? y a veces uno diría, pero eso se da solamente en la novela. No, en la realidad también. Yo me acuerdo que yo me hacía atender en la clínica de ojos Finlandia, del Club de Leones. Era barato, había mucha gente, es un servicio social. Y me encontré ahí con Osvaldo Guayasamín, que salía de hacerse la operación de ojos. O sea, él teniendo todo el dinero que tenía, podía haberse ido a cualquier otro espacio, pero estaba ahí mismo. Y un señor muy, muy humilde se lo vio, se le acercó y le dijo, maestro, ¿me puede dar su firma? Qué gusto que compartamos el mismo espacio. Entonces, ese elemento de cercanía, además, también ya es un acto político, ¿no? Sin duda es, o sea, ¿por qué estuvo ahí, no? Pero ese es otro tema quizás. Y ya, ahí la pregunta como para vincular el sentido con la educación. ¿De qué manera este estilo de novela aporta a la educación? Yo te diría, desde mi perspectiva, qué sé yo, de muy chico, los libros de historia universal. Mi abuelo me encantaba hojearlos y leer. Y de pronto también tenías la leyenda de Cantuña que te daban en la escuela para leer. Y sí, San Francisco está ahí, pero el diablo hizo la iglesia. De chico medio te la creías, pero también te decían que no, ¿no es cierto? ¿En qué medida estas vinculaciones, educación, novela histórica, cómo hay ese aporte? Principalmente para el contexto, para entender el momento histórico, para entender la realidad social de alguna comunidad, de algún grupo humano, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente es para entender y comprenderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque justamente el tema de las leyendas o de las historias familiares, en muchas ocasiones siempre te cuentan mi familia de dónde viene, mis abuelos de dónde son, tenemos esa migración interna aquí en el país, ¿no es cierto? Y entonces es también entender por qué migraron. Pero ¿quién me cuenta eso? Si tengo yo un libro de texto que me cuenta o que me explica la historia de la migración interna aquí en el país, con cuadros de Excel, dándome grandes cantidades de números sobre la migración, ¿yo dónde estoy en ese número? ¿Mi familia cuál es? ¿No es cierto? Entonces, ahí tienes realmente algo que pasó hace tiempo. O, ¿cuál es la vinculación de tu familia con los procesos sociales y políticos que sucedieron históricamente? ¿No es cierto? Entonces, qué sé yo, ¿dónde estábamos cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estábamos cuando cayó Bucaram? Histórico. ¿Dónde estábamos cuando la selección clasificó al primer mundial? Estos elementos son los que tienen que trabajarse en contexto con la historia. Y la novela ayuda mucho ahí. ¿Por qué? Porque a partir de las historias es que nosotros empezamos a comprender muchos elementos de las realidades. Si no nos cuentan bien la historia, lo demás es un dato. Y los datos se pierden cuando los relatos son los que realmente permanecen. En información siempre dicen dato mata a relato. Sí, pero el relato es el que permanece. Entonces necesitamos trabajar con esos datos para contextualizarlos en un relato que sea completamente contextualizado, ubicado. Y el dato sin narrativa es frío e inválido. Claro, ¿no? Claro. A mí me gusta dar muchos ejemplos de fútbol. En el 90 la liga quedó campeón
Nacional, jugando contra el Barcelona. ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Sí, es un dato frío completamente. Pero ¿qué pasó los que estuvimos en el estadio? Yo te puedo contar que estuve desde las 5 de la mañana buscando una entrada, me gasté harta plata para encontrar la entrada, nos fuimos con nuestros amigos, estuvimos ahí y fue la primera vez que me perdí de la casa durante un día y llegué a altas horas de la noche, mi madre preocupada, mi papi también muerto de iras, pero el pretexto era la liga, el campeonato, entonces puedo contar eso, pero el dato estadístico es que ganó con tanto y punto. Sí, y sin duda también tiene ese entorno rico de la historia como tal, vinculado a lo que sería un aprendizaje significativo, una significación. Dice, tiene que leerse la historia del Ecuador, el taco, y dices, qué aburrido si es que eres un estudiante, un chico, ¿no? Pero te presentan la hoguera bárbara de Pareja Díez Canseco, y desarrollas un aprendizaje de un hecho histórico, ¿no? Claro. Novelado, con diálogos, con esas facetas que tú mencionabas antes, humanas, particulares, que son parte de la imaginación del autor también, ¿no? Claro, y por ejemplo, ahí tenemos un gran ejemplo de novela histórica y todo lo que hicieron los escritores del grupo de Guayaquil, que ahorita sería casi como novela histórica, pero era contemporánea, que era la contextualización, la explicación social del momento. Pero por ejemplo, ahí tenemos, Indro Montanelli es un escritor de historia, pero de historia divertidísima. Tienes la historia de los griegos, la historia de los romanos, nos la cuenta muy bien, pero llega a la historia de la Edad Media y es para matarse de la risa, porque en los dos primeros tomos de los romanos y de los griegos te va dando los datos con una narración rica, divertida, emocionante. A lo menos cuando hace las comparaciones entre griegos y romanos, se burla mucho de los griegos, él como romano, y también se burla de los propios romanos diciendo, estas cosas no eran nuestras, las trajimos, pero ya cuando llega a la Edad Media, se vuelve una obra completamente cómica porque se burla de todo, de todas las tradiciones, de todas las costumbres, de los reyes, pero en un contexto completamente bien explicado con datos. Entonces dice, estas son las atrocidades o las tonterías que cometemos como seres humanos. Y eso es lo que se burla. No se burla del rey porque sea anti-reyes o anti-monarquía, sino porque dice, estas son las tonterías que hacemos como seres humanos. Entonces le gana un poco más la beta de narrador que de historiador, pero los tres tomos, para entender mejor toda la historia clásica occidental, es mejor sentarse a leer eso que cualquier libro de texto árido, con puro dato, que no nos queda realmente quién fue hijo de Zeus. Montones. Claro, entonces acá Montanelli nos dice, es que este Zeus era un promiscuo. Completamente, con todos. Entonces, ¿qué nos quejamos ahora de que los jóvenes estén hombre, mujer? Si Zeus era eso, era poliamoroso, hacía intercambios. Por ejemplo, con esos tonos te explica la historia Montanelli. Es la maravilla. Es la novela histórica con todos sus atractivos para el aprendizaje, un elemento importante, ¿no? Claro. Sin embargo, Pablo es doctor en comunicación y tenemos estos aparatitos y que se llaman los celulares, y tenemos el internet, y tenemos el YouTube, y tenemos el video. ¿En qué medida llega eso a vincularse en pro o en contra de la lectura de novela histórica? Querido Pablo, pues hicimos esa primera introducción de la educación, la novela histórica, sus importancias, qué es esto. Y antes de ir a la pausa musical, ¿en qué medida es que apoya o no
la lectura, ¿no? A la lectura de la novela histórica, a ese atractivo, todos estos elementos audiovisuales. Será más bien que dice, no, no quiero leer, mejor veo en el YouTube qué pasó con los romanos, con Zeus, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuaja la novela, se pierde el libro, se descontextualiza o no? No, para nada. Ahí lo que hay que hacer es un buen trabajo de convergencia y de trabajo multiplataforma que hay que pensarlo desde los propios autores. Porque si vemos, hay menos lectura de textos, sí, de libros, de impresos. Eso es notorio. Pero también tiene que ver porque hay falla de estrategias para volver al texto. Entonces, yo puedo generar varias estrategias que te motiven a que no todo está en las plataformas, no todo está en internet. Realmente el viaje iniciático tiene que ser en el libro para que luego pases a las demás plataformas. Y eso sucede también con la propia historia. Hay muchos elementos de historia que pueden ser desarrollados y motivados con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los docu-webs, los hipermedias, que te cuenten. Yo no he visto ningún hipermedia sobre la historia de los incas. Para el público, ¿qué sería un hipermedia? Un hipermedia es un documento digital que sea en formato de CD-ROM o en formato en línea, qué sé yo, un videojuego. Un videojuego sobre los incas. ¿Dónde tenemos? Hay pequeñas cosas con temas de ¿cómo se llaman? De tradiciones o de leyendas. Pero realmente, a ver, hagamos un videojuego como Lord of War, pero de los incas. Entonces, trabajemos de eso. Y ahí aprendo un montón. Porque si no sé que tengo que vincular a los dos propios hermanos incas del linaje del Cusco para que tengan un descendiente y que sea el próximo Inti, entonces no va a pasar nada. Entonces, con esa lógica puedo aprender yo de cómo funcionaban realmente. Con todos los videojuegos, el videojuego tiene una lógica muy de educación informal. Gonzalo Frasca es un chileno que trabaja mucho sobre educación y videojuegos. Entonces dice, el videojuego lo que te hace es, llegas a morirte tantas veces, pero llegas a aprender de tantos errores, que al final terminas pasando el mundo. Aprendiste a cómo trabajar para poder pasar ese mundo. Entonces, los videojuegos, toda la tecnología nos puede ayudar a esto para superar el sentarnos en el texto. Y además también hay que pensar también para quién estamos escribiendo. Entonces, el momento en que vamos a escribir algo es realmente pensar cuál es mi lector, pero también cómo voy a motivar a otros lectores para que puedan venir a mi texto. A venir al texto, ¿no es cierto? Entonces, como que la falla son las estrategias, la vinculación entre el hipermedia, el transmedia, el texto como tal, las riquezas que puede tener el mismo libro, ¿no? Entonces, claro, por ahí van. Claro, o sea, solamente imagínate, yo estoy ahorita con mi hija que tiene 9 años y le están mandando a leer, ¿cómo es? El de Harry Potter. Paco ahí. Claro, pero está leyéndolo, ya se enganchó. Y ahora está metida en que quiere las cosas de merchandising, quiere ver las películas. Está bien, listo. Pero también veamos otras cosas de lo más cercano. ¿Por qué no se ha hecho eso? Entonces, siempre hay una crítica de eso está mal, pero yo desde acá no hago algo similar no para competirlo, sino para ver, el contexto mío es esto. Entonces, yo también te quiero explicar con las mismas herramientas lo que nosotros vivimos. Entonces, te puedo entrar a seducirte y a interesarte con las mismas herramientas. Genial.
esas importancias, queridos radioescuchas, queridos docentes, padres de familia. Al final la educación nos involucra a todos en estos procesos. Nos preocupamos del hijo que no lee, pero no quiere leer, no le gusta leer, del otro que no hay preocupación, pero que también he visto enganchado con libros, no quiere moverse, enganchado y que genera riqueza, destrezas lingüísticas, vocabulario que permite desarrollar aquello. Desde esta breve introducción, pues vamos al tema en sí. El Ángel y su sombra, editado por Seix Barral, de Biblioteca Breve Planeta, y nos dice: Giovanni Tapia es un historiador italiano que viaja al Ecuador en busca del diario místico de Benigno Moya, el único jesuita que permaneció en el país durante el extrañamiento en el siglo XVIII, cuando la comunidad religiosa recibió la orden de abandonar los territorios españoles. Esta búsqueda lleva a Tapia al páramo del Ángel, donde conoce a Calímaco Lucero, un hombre con ansias de reconocimiento y poder, que cambiará drásticamente el rumbo de la investigación. Eso es lo que nos dice la contratapa del libro, pero ahora, ¿qué nos dice su autor? Capaz que él mismo lo escribió, puede ser. Capaz que son los editores, capaz que tiene un contexto para el lector. ¿Qué nos dice él sin spoilear él mismo? No se trata de ya contarlo. No, bueno, esta novela está en un contexto histórico. Está en un contexto histórico desde 1767, que es cuando el emperador Carlos III manda su orden de que todos los jesuitas salgan de los territorios de la monarquía y del Imperio Español. Entonces, se organizan acá los jesuitas y se fueron. Se fueron a las repúblicas pontificias, a los reinos pontificios, y allá murieron. Eso es lo que nos cuenta Juan de Velasco. El ocioso de Faenza. Exactamente, todo ese viaje hacia allá, que le escribió la historia del Reino de Quito, la nueva historia del Reino de Quito, de memoria, ¿no es cierto? Porque lo único que sacaron fue su devocionario, alguna Biblia y nada más. Y de ahí tenemos un montón de poesía sobre la salida, que lo recoge el padre Aurelio Espinosa en un volumen. Pero esto es más allá porque se habla del extrañamiento, se habla de lo que produjo, de la ciencia y la educación y la literatura que produjeron los jesuitas. El extrañamiento es este evento. Es este evento. Decirle, se fueron. Tienen que irse. ¿Ya? Ajá. Y entonces ese es como... Claro, entonces se fueron y después no hay más sobre ellos. No se conoce nada más. Entonces es como, yo digo, es un punto ciego en la historia que dices, ¿qué pasó después de eso? O sea, se fueron, no pasó nada en el país, cogió la colonia, la administración virreinal y de la audiencia, los bienes y siguieron, todo siguió como que no hubiera pasado nada. Entonces ahí me quedó esa idea. Pero lo que vemos en la novela es una evolución desde esa fecha hasta la fecha actual. ¿Por qué? Porque supuestamente, y se ve ahí, que hay un diario místico de este jesuita o de este estudiante que no llega a ordenarse y se queda. Por eso se queda. Porque entre las cosas que pone la decisión del emperador es que tienen que irse todos los ordenados y pueden optar por seguir a sus maestros los que aún no han tomado el último voto. Entonces, a Benigno le dicen sus maestros, tú te quedas porque necesitamos que alguien cuide de nuestras cosas. Ya, bien, fantástico. Entonces, ahí empieza una persecución de un militar hacia Benigno y ahí empiezan a ocurrir un montón de saltos temporales, saltos de personajes, saltos de escenarios y vamos viendo en tiempo contemporáneo.
hay también exploración o reinterpretaciones y usos nuevos para esta narración sobre dos leyendas, una leyenda de Genaro Tutpue, que es fue un cacique que tiene su deceso mítico en los páramos del Ángel, y la primera y única investigación sobre brujería aquí en el país, que eso fue en la comuna de Chanduy. Entonces está vinculado hechos históricos, investigaciones históricas con elementos ficcionales, y que lo que van haciendo es tejiendo una trama de una investigación académica histórica que viene un hijo de migrantes latacungueños que nació en Bolonia, y él quiere recuperar sus raíces, viene acá a investigar, desaparece, ahí entra Calímaco, que es un personaje muy oscuro, divertido, es una caricatura de un gran profesor o de un gran investigador de provincia en temas educativos, y ahí hace algunas cosas que no son tan santas. Ajá, por eso es Giovanni Tapia, historiador italiano. Uno dice que Tapia es más hispano, el apellido, ¿cómo es que es italiano? Pero ahí está, queridos amigos, ya tienen una pista que yo mismo no me la sabía, ya la sé, para leer El Ángel y su sombra. ¿Esta es tu primera novela? Es la segunda. La segunda. Es la ¿Cuál segunda. es tu primera novela? La primera novela se llama Más allá del Coloso. Esa la publiqué hace 24 años. Y también tiene una relación con la historia, porque es una novela sobre dos hermanos que se crían en Cayambe. Y el padre de estos dos chicos tiene mucho dinero y quiere que su hijo sea un aviador. Esto es a inicios del siglo XX, y se manda a traer un avión de un veterano, les llama, de la Primera Guerra Mundial, un Newport con un motor Gnome Lerone en circular, y se lo traen desde Europa, desmontado, y tiene toda la historia de cuando llega a Guayaquil, lo montan, lo arman, y viene volando viene por partes y lo traen en el ferrocarril. Y el otro hijo, el otro hermano, es un andinista. Entonces los dos quieren ascender. Entonces ahí se da la pugna entre los dos. Y ahí hay una historia también de la historia de la aviación aquí en el país y la historia de los pilotos en el país. El famoso Eli Aliut. Eli Aliut, exactamente. Ahí hay una historia lindísima que me acuerdo que nos contó Julio Pasos sobre una persona que se enamoró de Eli Aliut, y ahí está el fundamento de la novela. Sí, bueno, de hecho yo escribí un relato sobre Eli Aliut. Fantástico, basado más bien en la experiencia de mi abuelo al ver el avión de Eli Aliut pasar. O sea, debe haber sido impresionante en 1920, claro, o algo así. Un chiquillo, mi abuelo, mirando un avión. Sí, para nosotros lo era cuando ya sabíamos. Y además hacían los rides, que era ir de ciudad en ciudad, mostrando el avión. Además, ahí tenemos el famoso el Telégrafo 1, ¿no es cierto? Eso es una gran proeza. Y sobre eso no se ha escrito mucho en la historia nacional, que eso es algo importantísimo. La llegada de los aviones, la forma de cómo... se ha escrito muchísimo sobre el ferrocarril, que es fascinante también, la historia de la construcción. Pero estas proezas de los aviadores... No salen, ¿no? Claro. No están. Claro. Muy bien, estamos adentrándonos, mejor dicho, en El Ángel y su sombra, y vamos a conversar luego de esta segunda pausa musical, sobre estos entornos, estas motivaciones. ¿Qué le llevó a Pablo Escandón a
vincularse con los jesuitas del siglo XVIII y qué le lleva a construir una historia de este estilo. Bueno, ya vemos que estaba interesado en temas históricos en su primera novela, pero esta es como que tiene un intríngulis un poquito cercano, quizás no me equivoco, a esa investigación detectivesca también, pero en un entorno tanto el de Tapia ahora, cotidiano, digamos, contemporáneo, y el del mismo Moya, ¿verdad? Muy claro. En su tiempo. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Pablo Escandón, educación y novela histórica, su novela El Ángel y su Sombra. Y ahí, pues, como te decía, mi querido Pablo, ¿cómo surge esta historia? ¿De dónde nace? Muchas veces se dice, bueno, al menos me lo dijeron cuando yo estaba iniciando mi tesis doctoral, me dijo mi promotor, dice, la tesis te lleva a ti, no es que tú buscas, de pronto hay algo que ya te lleva, te trajo el tema, todo eso está en ti y te lleva. Y bueno, en la novela también hay algo, ¿no? Cuando tú escribes, yo escribí una novela también, tienes eso, que hay montones de cosas objetivas, emocionales, cerebrales, entornos vivenciales, subjetivos, y todo esto te va llevando y poco a poco la novela tienes una idea y quizás esa te gira, cambia, es un proceso. ¿Cómo surgió? ¿De dónde nace esta idea, toda esta historia? Sí, completamente. Y esta es una novela vieja. Esta es una novela que estamos en el 2024, esta novela tiene bajo 20 años. ¿La comenzaste hace 20 años o ya la terminaste hace 20 años? No, la comencé hace 20 años. Acabé la otra novela y yo quería hacer una novela que vincule lo que era una sala de redacción con un monasterio. Entonces tenía siempre pensado la estructura en X, que se contaba la historia del monasterio y se contaba la historia de la sala de redacción, y en un momento confluían y todo cambiaba y lo de la sala de redacción se convertía en el monasterio y viceversa. Pero esa idea la iba trabajando mucho y no me gustaban ciertos elementos. Entonces sabía que sí tenía que tener a un periodista como personaje principal, que en este caso es el narrador, que no se conoce el nombre, no se sabe si es hombre o mujer, pero tiene sus aficiones sobre buscar información sobre la historia de los medios en el país. Una de los intereses que tiene este narrador o narradora es que siempre compra los periódicos en plazas o en espacios que tengan significación histórica. Y además no vota los periódicos que los compra, porque a partir de eso recuerda cómo estaba vestido, cómo estaba vestida, qué estaba haciendo y por qué había ido a ese lugar. Entonces está eso. Y la parte de la orden se fue hacia lo jesuita por este tema de el extrañamiento. Se fueron, se feriaron muchas propiedades de ellos, además del vínculo de lo científico que trajeron los jesuitas al tener la universidad, la relación de Juan Bautista Aguirre ser un profesor de física y además ser uno de los mejores escritores, poetas, que tenía letrillas satíricas en contra de Quito y a favor de Guayaquil. Odiaba Quito, vivía en Quito y eso. Claro, era de Daule. Entonces, todos esos elementos iban confluyendo para ir generando. Mientras tanto, yo seguía trabajando y seguía investigando todo esto de las narrativas digitales. Y en la novela van a poder ver que hay muchos registros de textos distintos. Hay correos electrónicos entre jóvenes, hay un diario, el diario de Benigno Moya, hay noticias, hay registros periodísticos como que fueran publicados en un medio, hay una transmisión en directo televisiva
que el lector la puede ir mirando en su cabeza mientras la lee. Y además hay muchas alusiones a música, y eso es algo riquísimo porque en este programa hemos escuchado dos temas que están en la novela. Exactamente. Fantástico. Que es fundamentalmente Tom Sawyer de Rush, que incluso el personaje dice: yo no soy Tom Sawyer, yo no estoy queriendo hacer estas cosas. Y está toda la obra también de Rush, que es 2112, toda la novela, que es que es una novela, el álbum es una novela, porque es el descubrimiento de unos monjes, que son los monjes de Sirín, y que uno de ellos se va, porque quiere hacer su música propia. Entonces ahí tenemos ahí está Benigno Moya. Puede no ser. Es que se va, sino que se queda. Claro, puede ser. Pero también, y ahí está otro elemento, otra canción rica que hemos escuchado, que es de Alex Alvear. Alex Alvear está una parte de Somos, de su canción, como parte del diario de Benigno Moya. Es decir, se van mezclando elementos de cultura popular, de rock progresivo. Aquí no podríamos decir que sería de música popular, porque Rush es para un segmento progresivo sinfónico, quizás, ¿no? Ni tan sinfónico, progresivo sí, porque no utiliza muchos elementos de otros instrumentos. Esos son fundamentalmente bajo, batería, guitarra eléctrica y sintetizador. Pero te llevan a unos vuelos brutales, que además tiene relación con las escenas. Entonces, muchas escenas, a lo menos en la parte del Páramo del Ángel, si uno se pusiera la música de Rush y mientras va leyendo, puede hacer un viaje multisensorial. Entonces ahí tienes un elemento rico para poder hacer estos complementos sensoriales. Cuando tú empezaste, dice hace 20 años, estabas en la U todavía, o ya no. Estaba graduado ya profesionalmente. Y tenías pues justamente tus dos intereses, comunicación y literatura, tratando de vincularlos en una novela, ¿no es cierto? Inmediatamente después de la anterior. O sea, estabas en una dinámica, digamos, productiva, efervescente. ¿Y qué pasó? Porque dice 20 años, ¿has ido puliendo esta novela durante estos 20 años? ¿O la dejaste en un cajón y pasó el tiempo y dijiste, chuta, esa novelita está ahí y no le trabajo? ¿Y la retomaste? ¿Cómo fue? Lo que sucede es que la escritura como tal me tomó 3-4 meses. Pero los 20 son de pensar la novela, pensar los personajes, hacía bocetos de cómo era el personaje que tenían que hacer, los escritos, el diario de Moya, ese sí me costó muchísimo, ese lo fui escribiendo desde el 2008, por ejemplo. Ya, pero es decir, la novela, iba la historia partes. Y la estructura, estaba todo armado. Y dijiste, tengo que describir a Moya. ¿Qué hace Moya? ¿Cómo es Moya? Tal. ¿Se parece más a Guillermo de Baskerville? ¿O se parece más a, qué sé yo, al cura de mi barrio? Ahí van a ver que, por ejemplo, Benigno Moya no es la figura típica de los jesuitas. Ya. Es más bien ¿Cuál es la figura típica de los jesuitas? El que se la sabe todo, el experto o sea, no es un padre Juan erudito. De Velasco, no es un erudito. No es un erudito. Es un joven, ¿no? Benigno Moya. Claro. Lo que es... Pero casi aprendiz. Sí, y entre las cosas que sus propios, que está en el diario, sus propios mentores dicen, no tiene la capacidad, el cerebro para ser un jesuita. Podría bien ser un hermano, un nivel más bajo, pero necesitamos de él. Pero lo que sí tiene es una capacidad de memoria brutal. Lo que no sabe distinguir por la razón, lo puede retener por la memoria.
Entonces él solamente escuchaba algo y podía repetirlo y no lo olvidaba. Entonces esa era su forma de aprendizaje. Además, muy propio de ese tiempo. Exacto. El aprendizaje era memorístico y bueno, de hecho, yo recuerdo a mi abuelo, por ejemplo, citar hojas enteras de memoria, porque ese era el aprendizaje. Claro. Después se cambia pues al razonamiento, a la inferencia, al juicio crítico que debes dar del texto, ¿no? Pero ese aprendizaje era hasta entrado el año 50, si no es más, en este país. Claro. Bueno, Sí. yo fui parte de esa educación, de educación memorística, pero fundamentalmente en literatura, porque tuve un profesor que nos hacía aprender las poesías. Claro. Y teníamos que Memorizar pararnos, la poesía, teníamos que recitar. pararnos y recitar. No Ujú. hacer toda la mímica, pero sí recitar. ¿Y por qué? Porque nos decía, así es que se aprende la métrica. Cuando uno habla y oye. Cuando uno recita y oye. Entonces uno, en esos tiempos éramos buenísimos para hacer sonetos, para hacer octavas reales, coplas de pie quebrado. Literaria, Claro, ¿no? La introducción. no nos decía, esto se hace así y es así. A ver, un soneto me manda a ser Violante. 14 versos dice que soneto burla burlando, van los 3 delante. Uh-huh. Ya sé cómo funciona, ya sé hasta el... Cuartetos y tercetos. Exacto, entonces el aire también nos iba modulando. Entonces a partir de eso uno aprendió, no, esto ya es tal estrofa o el oído. Nos ayudó a tener oído. Entonces, y eso se ve también en esta novela. Hay momentos rítmicos diferenciados por cada uno de los textos. Y eso ayuda mucho a la musicalidad. Entonces, y el ritmo, yo siempre escribo con música de fondo. Es la música, la música de toda la novela. En la novela de Más allá del Coloso, de estos dos hermanos, A Day in the Life de los Beatles. Yeah. ¿Por qué? Porque llegas, es la única obra que vi que es como la preparación del avión, el despegue, la travesía, la bajada y esperar hasta que se termine de enfriar las turbinas. Ya. Uh-huh. Entonces ahí tienes el ritmo. Uh-huh. Ahora, pues, porque sí, hay tantas como preguntas, ¿no? ¿Por qué el ángel y no, qué sé yo, por qué no Achupallas o por qué no Loja? ¿Por qué el ángel? ¿Vinculaciones afectivas, tu conocimiento, tu familia, tus ancestros? No, ¿por qué el ángel? No tengo nada que ver con el Carchi. Fundamentalmente el ángel, ¿por qué? Porque ahí tienes una vegetación muy similar a Galicia. Ya. Tienes mucho verde, tienes... ¿Y por qué tiene que ser similar a Galicia? ¿Porque estudiaste ahí? Porque estudié ahí, okay. No solamente porque estudié ahí, sino porque yo conozco otras zonas de Galicia que no son las turísticas. Yo tengo una relación muy cercana con un profesor que es muy aficionado a descubrir castros, que son los vestigios de los celtas en toda la parte de la Costa da Morte, y con él nos fuimos un fin de semana a buscar vestigios de vikingos en toda la Costa da Morte. Uh-huh. Entonces, son similitudes de cómo utilizaban la vegetación para defenderse, para poder cocinar. Y en el ángel tienes el páramo que está en la parte alta y vas bajando un poco más y ahí tienes estos árboles de papel que se los dice como los polilepis, ¿no es cierto? Uh-huh. El polilepis y el frailejón son dos cosas distintas, pero son riquísimas. Entonces el uno nos mantiene con el agua y el otro lo que hace también es su follaje para seguir protegiendo el agua. Pero como espacios son muy similares a la parte gallega. Entonces tienes un viaje del narrador a Galicia, tienes una parte también muy similar cuando visita las ruinas de Teotihuacán y muy similar cuando visita las ruinas en Machu Picchu, que son espacios donde la niebla
lo invade todo repentinamente. Ujú. Entonces, aquí en Quito Y no te da tenemos una atmósfera interesante, exacto. místico, mágica incluso, ¿no? Claro, además, Claro. si vamos por el Carchi, no solamente tenemos eso, tenemos la Gran Gruta de la Paz, que es una cosa de viaje astral. O sea, por ahí puede salir una nave espacial tranquilamente. Ujú. La Gruta de la Paz. Y bueno, ahí conocemos, queridos amigos, cómo están mirando el paisaje que tendrán al leer El Ángel y su sombra. Ahora, pero tú me dices, y me parece importante, que me dijiste 3 meses y luego montones de años y de tiempo para los entornos. Y ahí me imagino que hay un proceso de investigación necesario, ¿no? Proceso de investigación no solo para construir el diario, un diario del siglo XVII, no será fácil recrearlo, tendrán, me imagino, desde el español antiguo, Exacto, ahí está temas usado. ahí. ¿Cómo fue este proceso de investigación? ¿Qué nomás investigaste para dar este entorno? Ya nos dices geográficamente, pero históricamente creo que es Principalmente revisar todas las fuentes que han trabajado sobre el extrañamiento. El principal, el padre Aurelio, y con toda su biblioteca en Cotocollao, que está la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio. Ahí me la pasaba varios días, visitaba todo lo que había en la Universidad Católica, toda la historia, la nueva historia de Enrique Ayala, toda la parte de lo colonial y lo del extrañamiento también, y no solo los laicos, sino la historia de la Iglesia Católica. Entonces también acudí a ver, hay unos 3 tomos que publicó hace ya más de 20 años David Ayala sobre la historia de la Iglesia ecuatoriana por historiadores completamente conservadores, religiosos o no religiosos. Posturas completamente distintas de perspectiva ideológica, pero eso enriqueció mucho para poder darle una lógica a la historia, que no se quede en uno solo. Y ahí van a ver también cómo ciertos personajes responden a una vertiente de esta parte de la historia. Y también ir buscando en internet qué hay. Internet es una gran herramienta. Ahí encontré, por ejemplo, yo no soy historiador, yo no tengo acceso a los archivos históricos, pero encontré esta parte de el primer y único juicio de la Santa Inquisición a la comunidad de Chanduy por brujería. Es un relato hermosísimo, que lo encontré en un estudio histórico en donde reproducen el juicio. Es una maravilla. Entonces, claro, durante todos estos años iba buscando, encontrando información, pero además no me quedaba el tono. Eso es algo que yo tengo un problema grande de encontrar el tono narrativo. Hasta que en 2013 me rompí el pie, me rompí el talón de Aquiles jugando fútbol y volví a la poesía y a la novela de Álvaro Mutis. Y ahí encontré la gran salvación. Por eso es que inauguro la novela con un poema de Álvaro Mutis que se llama Amén. De Gaviol el Naviero, ¿no? Las tribulaciones de Macrol el Gaviero. Macrol el Gaviero. Pero esas son las novelas. Él tiene una que no me acuerdo el nombre del poemario, y ahí está este Amén. Entonces, a partir de eso, encontré el tono y empecé ya a escribir el texto. Entonces, desde el 2013 hasta el 2016, más o menos, ya tenía el primer borrador. Y de ahí lo fui trabajando, hasta que en el 2021 lo terminé completamente. No, 2020 lo terminé ya cerrado. No voy a editar más. Exactamente, ahí estaba, y para mí ya estaba cerrado, estaba listo.
Y desde el 2020 hasta el 2023 buscando edición. Ya. Y ahí viene ese tema. ¿Cómo es eso del buscar edición en este país? ¿Es complejo? ¿Es difícil? ¿La enviaste a concursos literarios a la novela? ¿No la enviaste? ¿Querías premura en ello? Porque a veces es como, ya, tengo que salir de esto, me pasó a mí, tengo que ya cerrar porque es un pendiente, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? No mandé a ningún concurso, porque originalmente el texto escrito tenía 115 páginas. Entonces te piden como mínimo 120 o 130 si es que es novela. O la novela corta. Ajá, Los entonces concursos de novela no corta, entra. no. Y la releía y decía, no le tengo que meter más cosas. Para ¿Por nomás qué? demandar, digo, no le voy a dañar. Le dañas, claro. Y Ujú. mientras iba enviando a las editoriales de aquí. Ya. Que, ¿Cómo? que te entregas, te dicen, ¿sabe qué? Nos parece interesante. O te dicen, lo sentimos. No. Sí, pero principalmente ahí lo que es el sistema editorial ecuatoriano es ¿cuánto tienes? Y te Y- edito. O te dicen, esta es la proforma y te edito tantos libros. Entonces, ya no estaba yo en Esa esa dinámica. Yo ya había hecho papel de editor con compañeros, con amigos, y dije, no, esto ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces lo que hice fue, voy a generar un docu-web sobre la novela. Porque además la novela está estructurada como tiene una estructura muy aleatoria. Tiene muchos saltos, entonces para ponerla en pantalla podríamos empezar por el capítulo tercero, luego saltas al primero, al capítulo octavo y así. Tiene ese desorden para trabajarla. Y entonces me empecé a montar y dije, no, esta novela la voy a hacer una novela web. Incluso las llegué a maquetar, la tenía todo listo, empecé a pasarles a algunas personas, les pareció interesante, y ahí quedó. Hasta que Leonardo Valencia la miró y dijo, manda a Planeta Colombia, que de seguro puede haber algo. Ujú. Después Ya. de haber tenido de todas las editoriales ecuatorianas el rechazo. Esto no publicamos, no te conocemos. No es para jóvenes. No, uno me dijo, esto es para jóvenes, nosotros no publicamos para jóvenes, entonces ya le mandé a la editorial que sí trabaja para jóvenes, no te habrán contestado. Oh. Es un proceso difícil el de publicar, es un proceso difícil el de construir literatura. Estamos llegando al final de esta entrevista, de este diálogo con Pablo Escandón, El Ángel y su sombra, su novela, su segunda novela, que se lanza, no lo olviden, el jueves 9 de mayo a las 18 horas en Mr. Books del Jardín. Ahí pueden, por supuesto, adquirir la novela, que sea firmada por su autor, escuchar al autor mucho más amplio y me imagino quién hace la crítica literaria o la presentación. Bueno, ahí vamos a estar un gran amigo y maestro que es Santiago Páez. Con él tenemos una relación viejísima. Él fue mi profesor en la licenciatura y desde ahí hicimos muy buena amistad. Y también nos va a acompañar Diego Chauvin, que es un profesor. Es profesor de educación media, pero él tiene un conocimiento grandísimo. Fue estudiante jesuita, es educador, es doctor en educación y es un gran lector. Es un gran lector y yo lo que quise es vincular a un buen escritor y a un gran lector principalmente, para que ellos puedan hacer sus comentarios. Porque eso de estar entre expertos que te digan qué sé yo. Qué bien que escribes, Pablo, no O esperaba menos de ti, ¿no? o que para que en una presentación donde van a estar personas de tercera edad o jóvenes
te digan qué sé yo, que el hiperbatón está bien trabajado y no saben qué es el hiperbatón. Entonces, más bien es... y ese es uno de los errores que han tenido siempre los lanzamientos de libros en muchas ocasiones, que van a hablar de cosas más inteligentes para mostrarse muy inteligentes, ¿no? En esta ocasión lo que hacemos y lo que están haciendo en las últimas presentaciones de Seix Barral que he visto yo es más hablar de qué me motiva la lectura, qué encuentro de bueno en este texto para poder promocionarlo o decir, léanlo, o sea, vale la pena. Que ha sido un poco la idea de este programa también. Chévere, ¿no? Sí, para sí. Para que la gente se motive. De hecho, yo tengo aquí los colegas que me miran en el video y los que están en la radio no lo miran, pero tengo aquí la obra de Pablo Escandón, El Ángel y su Sombra. Por supuesto, ya mismo le abro y le pido que me la firme. No... Ahí es interesante, ya que tienes el libro acá, es la portada. La portada, si es que ustedes ven, no solamente tiene El Ángel y su Sombra, ¿no? Pero esta portada tiene una lindísima historia porque en Colombia me mandaron unos bocetos y yo había visto otros. Y después me envían esta y me dicen, esta creo que es la mejor opción. Y ahí puede ser, si es que ustedes quieren ir a la presentación y me dicen, ¿en dónde está esta parte en el centro histórico? Yo les regalo la novela. Miren, encima de eso tenemos aquello. ¿En dónde está? Y les regala la novela a todos quienes vayan el día jueves. Mi querido Pablo, muchas gracias por este diálogo. No, gracias muy a ti, Alexis, interesante. Estoy terminando una novelita e inmediatamente voy con El Ángel y su Sombra. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si antes de cerrar quieres unas palabras, referirte a algo, contar algo, invitar de nuevo. ¿Algo? No, pues que nos acompañen el jueves 9 en Mr. Books. Vamos a estar ahí con dos buenos amigos y con todos ustedes que vayan, que son buenos amigos también. Alexis, de seguro estarás, ¿no es cierto? Estaré, sí. Y nada, seguir optando por textos impresos es muy bueno, pero también hay que hacer otros elementos para motivar a la lectura, y es algo que en los meses siguientes voy a trabajar también, que es un micrositio sobre El Ángel y su Sombra, en donde va a haber videos, va a haber algunas referencias de juego interactivo y algo también, un trabajito con inteligencia artificial, para que vean que no se queda solamente en eso, sino que también el mundo se expande, no solamente narrativo, sino en las plataformas. Lo que hablábamos al inicio, generar mecanismos para motivar, para vincular, sí, para lo hipermedia y lo transmedia. Gracias a todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas de Rompe el Muro. Les espero el otro jueves para un diálogo interesantísimo con la educación. Gracias como siempre a Tito Chela, que está apoyándonos en la parte técnica. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes. Salud y alegría para todos. Buenas noches.